Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra, hay que cuidarla y eso hay que repetirlo hasta el cansancio. Le estamos haciendo bastante malos servicios, sobre todo en el ámbito de la contaminación atmosférica. Hay que tener mucho cuidado con eso y tomar conciencia y actuar en consecuencia. Bueno, desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal decano de la información vía satélite en todo el hemisferio occidental, comienza aquí Dossier, el programa decano de la información internacional en todo el hemisferio. Y respecto de la situación internacional, hoy vamos a tener no solo un planteo de la muy fluida situación del energúmeno de la Casa Blanca, él se la buscó, y también una importantísima entrevista, y ya verán por qué hago esa categorización. Bueno, el señor Trump sigue en las suyas, pateando la cristalería, y desde luego él pretendería que va a seguir allí ejerciendo a su estilo tan peculiar, por decirlo suavemente, millonario que quería, lo único que le faltaba era ser presidente. Bueno, se buscan los asesores, se logra hacer la campaña, monta aquel verso y ahora la realidad es contundente y lo arrolla. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, señor director, y comenzamos con la situación planteada en la gente que le va pisando los talones. Ayer, 5 de febrero, el Senado de Estados Unidos suspendió la sesión del impeachment contra Trump luego de la absolución de Trump de los dos cargos que le imputó la Cámara de Representantes. El juez principal de la Suprema habla de la votación sobre el primer cargo artículo en contra de Trump. Estamos en el piso del Senado, en una parte importante de este segmento histórico, y el piso del Senado, el republicano Mitt Romney, crítico ocasional del presidente Trump, ahora es escuchado y el voto es culpable. Donald John Trump, President of the United States, guilty as charged. 52 senators have pronounced him not guilty as charged. 2/3 of the senators present not having pronounced him guilty. The Senate adjudges that the respondent Donald John. Bueno, aquí están dando el resultado oficial de la votación. Porciones del segundo artículo del encuentro se leen acá entre flashes, ¿no? Bueno, 48 no culpable y 52 culpable, ¿no? 52 a 48. Si hecho esto, la situación se le pone cada vez más chiquitica al presidente. Issued by the House of Representatives pursuant to its sole power of impeachment. El juez Robert pide la votación para el segundo artículo, lo van haciendo por numeración, y el piso del Senado vota y el Senado llega a resultados más o menos en la misma línea, y como senador y candidato presidencial, el voto de culpable emitido por el precandidato Bernie Sanders aparece ahí registrado. Se escucha el voto de culpable del líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer. Robert Lee, veredicto de no culpable para el segundo artículo. Y el Senado, con el voto para el segundo artículo, se va votando artículo por artículo, mostrando culpable 47, no culpable 53, como habíamos dicho. Y el juez Robert declara que el presidente Trump es absuelto de los dos cargos. Or sought to obstruct and impede so comprehensively the ability of the House of Representatives to investigate high crimes and misdemeanors. This abuse of office. En suma, el presidente Donald Trump fue absuelto por el juicio de destitución en el Senado de los Estados Unidos, salvado por otros republicanos que se unieron para protegerlo 9 meses antes de despedirle a los votantes de una América profundamente dividida que le den un segundo mandato en la Casa Blanca. El empresario convertido en político de 73 años sobrevivió solo al tercer juicio, el juicio político presidencial en la historia de Estados Unidos, al igual que otros de los presidentes acusados en el turbulento capítulo más oscuro de su presidencia. Trump ahora se sumerge en una temporada electoral que promete polarizar aún más el país. Trump fue absuelto, en gran medida siguiendo las líneas del partido de los artículos de juicio político aprobados por la Cámara de Representantes, liderada por demócratas,
Y esto fue 18 de diciembre con los votos. Not guilty. Mr. Not Coons. guilty. Inocente. Guilty. Mr. Roberts. Not guilty. Mr. Romney. Not guilty. Ms. Rosen. Not guilty. Mr. Sanders. Guilty. Mr. Sass. Not guilty. Mr. Schatz. Guilty. Mr. Schumer. Guilty. Mr. Scott of Florida. On this article of impeachment, 47 senators have Bueno, el Senado votó 53 a 47 para absolverlo de la obstrucción del Congreso al bloquear testigos y documentos solicitados por la Cámara. Una condena por cualquier cargo habría elevado al vicepresidente Mike Pence, otro republicano, a la presidencia. Romney se unió al resto de los senadores republicanos en la votación para absolver el cargo de obstrucción. Ningún demócrata votó para absolver. The presiding officer directs judges to be entered in accordance with the judgment of the Una vez Senate. más, 47 culpables, Senate, having tried 53 no culpables. President of the United States upon 2 articles of impeachment exhibited against him by the House of Representatives, and 2/3 of the senators present not having found him guilty of the charges contained therein, it is therefore ordered and adjudged that the said Donald John Trump be Presidente Donald Trump fue absuelto en su juicio por destitución en el Senado de Estados Unidos, salvado por otros republicanos que se unieron para protegerlo 9 meses antes de pedirle a los votantes en una América profundamente dividida, como dijimos, que le den un segundo mandato en la Casa Blanca. Adjourn, sine die. Without objection, the motion is agreed to. The Senate, sitting as a court of impeachment, stands adjourned, sine die. Se cierra con una votación 52-48 para absolverlo. Bueno, no vuelvas a hacerlo otra vez, ¿oyeron bien? De nuevo, no vuelvas a hacerlo Don't do otra this vez. again. Don't do this again. Bueno, también ayer, 5 de febrero, el arrogante jefe de la mayoría republicana del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, en forma muy prepotente, regañó y amenazó al muy estilo patotero de su jefe, Donald Trump, a los demócratas de la Cámara de Representantes, después de que el Senado absolvió a Donald Trump en un amañado juicio desde que se prohibió interrogar testigos y se prohibió aportar documentos probatorios y, según algunos demócratas, bajo amenazas a senadores republicanos si votaban contra Trump. Es decir, sacaron todo lo ilegal. Los votos para condenar a Trump no alcanzaron la mayoría de 2/3 requerida en el Senado de 100 escaños para removerlo del cargo. Trump sobrevivió al juicio político presidencial y es el tercer juicio político o impeachment en la historia de Estados Unidos. Los otros 2 presidentes acusados en el turbulento capítulo más oscuro de su presidencia fueron Richard Nixon y Bill Clinton. El presidente del Tribunal Supremo, jefe del Congreso, John Roberts, sale del Senado y el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, llega a la rueda de prensa. Chuck Schumer dice buenas tardes a todos. Good afternoon, everybody. Esta claramente no es un día feliz para la nación o el Senado. El Senado dio la espalda a la verdad, a un juicio justo, a hacer lo que los padres fundadores hubieran querido que hiciéramos. Pero los demócratas caminaron, salimos de la Cámara del Senado con la cabeza en alto, porque buscamos la verdad, hicimos todo lo posible para obtener la verdad. El pueblo estadounidense así lo cree y sabía que estaríamos luchando por la verdad. Everything we could to get the truth. The American people believed that and knew we were fighting for the truth, and know it to this day. Truth. La verdad. La verdad es un asterisco gigante al lado de la absolución del presidente. El asterisco dice que fue absuelto sin hechos, fue absuelto sin juicio, y justo eso significa que su absolución no tiene prácticamente ningún valor. That his acquittal is virtually valueless. Continúa Schumer diciendo. First, I do want to salute Mitt Romney. Primero quiero saludar a Mitt Romney. La presión sobre todos los republicanos fue enorme. Enormous. Todos los republicanos saben que este presidente es vengativo, cruel y a veces
no quieren oponerse a él. And they don't want to oppose him. There are a whole lot of Republicans, I believe, who knew we were right, but said, I don't want the bother of being attacked relentlessly. Hay un gran número de republicanos, lo creo, que saben que nosotros estamos en lo correcto y dicen, no quiero sufrir ser atacado implacablemente por Trump y la extrema derecha. Too many impeachments, too few impeachments. The standard should not be how many or what. Miren, esta idea, tenemos demasiadas destituciones, muy pocos o no. Los estándares no deberían ser cuánto que es políticamente correcto o incorrecto. El estándar debería ser, el presidente cometió altos delitos y faltas. Creo que es concluyente que el presidente lo hizo. Y el presidente lo hace en 3 meses, deberían acusarlo nuevamente. Y si el próximo presidente lo hace, deberían acusarlo a él o a ella también, sea quien sea. Bueno, el abogado personal de Trump, Jay Sekulow, dice, no tengo ninguna reacción al respecto en referencia al voto de Mitt Romney. Mi reacción es que ganó el presidente, ganó la oficina del presidente, ganó la Constitución y eso es lo significativo. El proceso se siguió, se completó y ahora lo dejamos atrás. En primer lugar, he hecho 2 juramentos desde que fui senador. Un juramento ha sido proteger y defender la Constitución. And I took an oath to God to do that. And I think Senador demócrata Joe Manchin. Y el segundo juramento fue un juicio imparcial y juré a Dios que hiciera eso. Y creo que espero hacerlo y haberlo hecho bien. Siempre he dicho que se puede ir a casa y explicarlo, puedo votarlo. Si no puedo explicarlo sobre la evidencia presentada bajo juramento de la evidencia, no fue dada bajo juramento por los testimonios de los testigos que pudieron asegurar y los documentos que vimos. Y el sentido común me dijo después de la transición que una llamada telefónica desde la persona más poderosa del mundo hasta el líder más inexperto de un país que enfrenta una agresión rusa sería muy intimidante. Y eso no es lo que somos. No nos dejamos intimidar. Bueno, el Senado votó 52-48 para absolver a Trump del abuso del poder derivado de su solicitud de que Ucrania investigue al rival político Joe Biden, un candidato para la nominación demócrata, y el senador republicano Mitt Romney se unió a los demócratas en la votación para condenar. Ningún demócrata votó. Bueno, también ayer hubo manifestaciones contra el Senado y Trump. Los que protestaban criticaban la absolución de Trump por parte del Senado en los 2 cargos que se le imputaron en el impeachment. Y miren a dónde fueron a protestar, ¿no? En el corazón político de Washington. I think it's disgraceful. I think Creo que es vergonzoso, creo que está claro que Trump fue culpable y está claro que abusó del poder, está claro que él, olvidó los cargos que fueron confiados por el público y está claro que es culpable y debería haber sido removido de la oficina y el Congreso debió haber hecho eso. Grupo de manifestantes delante del Capitolio con megáfonos, como los otros del Senado, han mostrado que no lo detendrán, gritaban. Los manifestantes, en un signo que se lee, rechacen el encubrimiento, reject the cover. Kim Jong dice, tenía la esperanza de que un par de republicanos que no fueran como los otros hubieran reaccionado y visto la luz y hubieran hecho la forma en que estaban hablando. Algunos de ellos realmente hablaron sobre cómo era culpable el presidente, pero aún así no lo aceptaron. Y esto es otra angustia. Es una multitud bastante buena, creo que todo el mundo es como yo, quieren hacer una declaración como individuo. No parece que sea una persona soltera que necesariamente pueda hacerlo, si nos reunimos suficientes y tratamos de hacer la diferencia. Manifestantes con signos, campartas, lecturas, hicieron una vigilia allí. I think everybody is like me. You want to make a statement as an individual. It doesn't seem like as a Bueno, single si person. como individuo quieres hacer una declaración, necesariamente puedes hacerlo, pero si nos reunimos suficientes y tratamos de hacer la diferencia, lo lograremos. Protesta ante la Casa del Estado de Massachusetts y el plan de manifestantes con signos de una lectura, gracias Mitch,
en referencia hacia el senador republicano Mitt Romney, que votó a favor de condenar a Trump en el primer cargo. Bueno, varias tomas aéreas de los transportes reunidos en Boston en esta movilización popular. Pequeño número de manifestantes se reunieron en las principales ciudades de Estados Unidos luego de la absolución del Senado al presidente. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, dice que reza mucho por Trump porque está fuera de rumbo, dijo textualmente. Algunos traducen fuera de la pista. Pelosi dijo una vez más que reza por Trump solo unas horas después de que Trump dijo en un desayuno de oración anual que no le gusta a la gente que dice rezo por ti cuando saben que no es así. Parecería una indirecta y un ping-pong. Nancy Pelosi hablando sobre el Estado. Y dijo, no sé si el presidente entiende sobre la oración o las personas que rezan, pero nosotros rezamos. Rezamos por Estados Unidos de América, rezo por él, por el presidente Bush, por el presidente Obama. Qué comparaciones, ¿no? Porque es una gran responsabilidad. Y rezo mucho por él porque está muy alejado de nuestra Constitución, de nuestros valores, de nuestro país. El aire que respiran nuestros hijos, el agua que beben y el resto, realmente necesitan nuestras oraciones. Para que puedan decir lo que quieran, puedo decir lo que quiera, pero rezo por él y lo hago sinceramente y sin angustia, así como rezo por todos los demás. Y pensé, lo que dijo sobre el senador Romney fue particularmente sin clase. ¿Qué dijo? Hay algunas personas que usan su fe como una excusa para hacer algo incorrecto. Recuerdo que lo dijo sobre Romney. Es tan inapropiado en un desayuno de oración decir eso. Quiere decir un desayuno de oración, oración en la escuela, cupones, el derecho de una mujer a elegir todas las cosas para la audiencia correcta, Dios te bendiga. Es un desayuno de oración y eso es algo por la fe. Puede que no sea algo con lo que estoy de acuerdo, pero no es apropiado hablar así. Por entrar en el mercado de valores y plantear su absolución y caracterizar erróneamente las motivaciones de otras personas. Están hablando de cosas de las que sabe poco. Él no sabe de fe y oración. Other people's motivation. He's talking about things that he knows little about, faith and prayer. Luego Pelosi respondiendo a las preguntas dice, no lo hice, ni manifesté falsedades. Muy difícil para nosotros hacer que hablemos sobre problemas en los que hemos trabajado. Infraestructura y el resto lo tergiversó, todo eso. Era necesario llamar a la atención del pueblo. El pueblo estadounidense para decir que esto que está diciendo no es cierto y así es como se afecta. Y no necesitamos ninguna elección de nadie, especialmente del presidente de los Estados Unidos, sobre qué es dignidad. ¿Está bien comenzar a decir 4 años más en la Cámara de Representantes? Es simplemente inaudito. Es inaudito que el presidente insulte a las personas allí que no comparten su punto de vista y que se tergiversen. Presente falsedades. Algunos usarían la palabra mentira. No me gusta usar el mentira, pero eso es lo que está diciendo. Así que no creo que fue completamente apropiado y tenemos en cuenta algunas exuberancias dentro de mí y quiero ser cortés en lo que debo decir, ¿no? So, no, I think it was completely, entirely appropriate. Es espantoso lo que dice y luego lo que me dice es rompiendo las falsedades. ¿Ese es el mensaje equivocado? No, no lo es. He tratado de ser amable con él. Siempre soy digno. Fue un acto muy digno comparando con mis exuberancias, como dije. Pero no permitiremos que ningún presidente use el Capitolio y use la Cámara de Representantes, la Casa del Pueblo, como telón de fondo para él. Ahora todos los presidentes tienen invitados constantes. Ese no era un Estado de la Unión, ese era un Estado mental. Queríamos un Estado de la Unión donde todos vamos y el resto, no solo déjenme mostrarles cuántos invitados pueden otorgar una medalla de honor, háganlo en su propia oficina. No venimos a su oficina a hacer congresos. ¿Por qué hacen esto aquí? Francamente, cuando comenzó a hablar sobre alguien con cáncer en la etapa 4, pensé que estaba hablando, no sé qué etapa se encuentra el cáncer de John Lewis, pero cuando comenzó a hablar sobre alguien con cáncer, pensamos que iba a hablar de John Lewis, un héroe de nuestro país. Vamos. ¿Qué pretende este presidente? Someone with stage 4 cancer, all of that. I thought he was, I don't know which stage. Así que ayer el Senado actuó por primera vez en la historia. Un senador votó en contra de su propio presidente en una decisión sobre destitución. Dios lo bendiga por su valor.
Esta mañana el presidente dijo que cuando la gente usa la fe como excusa, y luego dijo, eso son cosas malas, pero lo que sea que dijo, completamente inapropiado, especialmente en un desayuno de oración como fue el que fuimos convocados. Así que nuevamente le extendí la mano de la amistad para darle la bienvenida como presidente de los Estados Unidos a la Casa del Pueblo, y también fue un acto de amabilidad, porque yo, me miró como si estuviera un poco sedado. Él también me dio la mano, eso fue todo. Eso no significó nada para mí y no tuvo nada que ver con mi desgarro. Eso vino mucho más tarde. Hay una velocidad lector, acabo de pasar de eso, y supe que venía pasado, cuando vi la compilación de falsedades y escuché el primer trimestre y el tercero, y comencé a pensar que tenía que haber algo que indicara claramente al pueblo estadounidense que esto no es la verdad. Ha triturado la verdad en su discurso, está triturando la Constitución con su conducta, trituró el estado de su discurso mental mientras decía gracias a todos. Y ahora digo yo, gracias a todos. Clearly indicates to the American people that this is not the truth. And he has shredded the truth in his speech. Trituré las hojas de su discurso mental. Muchas gracias a todos. I shredded his State of his Mind address. Thank you all very much. Thank you. Thank you. Bueno, los comentarios de Pelosi se producen 2 días después de que el discurso del Estado de la Unión dio tanto que hablar. Trump se niega a estrechar la mano de Pelosi en el discurso del Estado de la Unión y con ello intenta hacerla quedar mal ante todo el mundo. Pero al terminar Trump el discurso, ella, en conciencia de que tenía a todos los medios del mundo enfocándola, hizo trizas, y lo van a ver, el papel del discurso de Trump, que el discurso que Trump le había entregado al principio a las 2 autoridades de la Cámara. The best is yet to come. Thank you. God bless you. Él termina diciendo, lo mejor está por venir. Y miren lo que hace ella con su discurso. Nancy Pelosi es hoy la segunda en línea en sucesión del presidente. Y si a Trump y al vicepresidente Mike Pence le sucediera algo que les impida continuar el ejercicio de la presidenta, ella asumiría la presidencia. Y aquí, varias de Trump entregando copias de su discurso. Vean los colores. Hay una exageración del rojo por allí. Y esto tal vez marque un poco la temperatura de los ánimos en lo que estamos viendo, porque la cosa está más que caliente y hay mucha cosa que se está haciendo con silenciador. Trump se negó a estrechar la mano de la dama. Pero no vayan a tenerle fe, pero ni un poquitico, ni crean en esa jefa de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dijo. Menos aún crean en el resto de los demócratas, y siguió atacando. La totalidad de estos, también todos los republicanos, están muy unidos. ¿Saben contra quién? Contra Venezuela. Aquí no hay nadie que nos merezca respeto o admiración. Así lo expresó hace un año nuestro representante en la ONU, el diplomático doctor Samuel Moncada. Venezuela no hizo sino servir a Estados Unidos, proveedor seguro sin fallas de petróleo, casi regalado por más de 100 años, y le ayudó a ganar sus guerras también con eso. Washington, Nueva York y otras grandes ciudades de Estados Unidos están asfaltadas con material petrolero venezolano, y especialmente en todas sus guerras modernas fuimos la fuente imprescindible de energía para la maquinaria bélica de Estados Unidos. ¿Por qué demócratas y republicanos se masacraron entre sí, pero cuando se trata de Venezuela son los mejores amigos? Es una buena interrogante. Es porque ambos tienen la meta común de arrebatarle a Venezuela su gigantesca riqueza petrolera, la mayor del mundo y que está apenas a 4 días de navegación, una de las mayores reservas de gas del mundo, nuestras minas de oro, de la cual tenemos la mina más grande, una de las más grandes del mundo, los diamantes que tenemos certificados por la Kimberly, y los minerales estratégicos, el torio, el coltán, el vanadio, el resto de las llamadas tierras raras, el cobre, el hierro, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, y la valiosa biodiversidad, ya más grande y altamente estratégica fachada del Caribe. Ni ella, ni Trump, ni el resto de los miembros estadounidenses de los partidos demócratas y republicanos dejan de ser imperialistas
y de pretender el robo de las riquezas de empresas y de recursos del resto de los países. Trump invitó al autoproclamado Juan Guaidó al discurso del Estado de la Unión. Las esperanzas de cubanos, nicaragüenses y venezolanos para restablecer la democracia. Estados Unidos está encabezando una coalición diplomática de 59 naciones contra el dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro. De ahí a Trump, el cara de yo no fui, demuestran esto actitudes que cambian rápidamente, ¿no? Maduro es un gobernante ilegítimo, un tirano que martiriza a su pueblo, pero la tiranía de Maduro va a ser destruida. Aquí esta noche se encuentra un hombre muy valiente que lleva con él las esperanzas, sueños y aspiraciones de todos los venezolanos. Nos acompaña en la galería el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Señor presidente, por favor, lleve este mensaje a su patria. Podemos ver a Nancy Pelosi aplaudiendo a Donald Trump cuando este hace referencia a su fantasía de que Guaidó es presidente de algún país. Y luego de esto Pelosi le rompió el discurso al propio presidente. Gracias, señor presidente. Estamos honrados. Muchas gracias. Bueno, para muestra un botón. El acecho de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, el presidente Nicolás Maduro informó que un barco estadounidense intentó ingresar a aguas territoriales venezolanas y fue expulsado. El barco estadounidense había bordeado la frontera marítima de Venezuela antes de ser echado en las proximidades de nuestras aguas. El presidente Nicolás Maduro, con tropas en el evento para conmemorar el 4 de febrero, Día de la Dignidad en Venezuela, con la asonada militar del presidente Hugo Chávez que cambió la historia. Caracas, Venezuela, 4 de febrero. Eterno Hugo Chávez, el 2 de febrero, 21 años del inicio de la Revolución Bolivariana. Un proyecto de inclusión, de justicia social, humanista, ciencia. El 4 de febrero no terminará jamás. Es el día a día. Es preservar la independencia, la soberanía. Esta caminata, este recorrido que se realiza desde muy temprano en las calles de nuestra ciudad capital, específicamente. Iván Duque. Pero más allá de esta amenaza del bloqueo económico, se convirtió en el para siempre, con los hechos históricos del 4, fecha que marcó también una inflexión en la historia de Venezuela. Fue un despertar patriótico. Protagonizada por el pueblo, protagonizada por el hombre hecho pueblo, que era el comandante eterno Hugo Chávez, y también por esos jóvenes, la independencia de Venezuela, que había sido lograda por el libertador Simón Nacional frente a el enemigo común histórico como lo es el imperialismo. Hace unos días un barco de guerra gringo empezó a pasear en la rayita y los oficiales de la Armada pidieron autorización inmediata para ir a perseguirlo y advertirle que no podía entrar en mar territorial venezolano. Y yo, a través del comandante estratégico operacional, di la orden de tomar todas las medidas para ejercer nuestra soberanía marítima. Así se hizo y el barco se fue, mira. Se fue. Barco gringo fuera de aquí. Para su aplicación serán los ejercicios militares. 28 años del 4 de febrero de 1992 y decía que esta fecha histórica marcó 2 siglos. Yo he denunciado, alerta, hay un grupo de mercenarios financiados y entrenados por Iván Duque en Colombia que han sido enviados a Venezuela a hacer ataques terroristas contra unidades y naves militares de Venezuela. Oído, 1000 ojos, 1 millón de ojos, 1 millón de oídos.
porque estoy seguro que más temprano que tarde los vamos a capturar y los vamos a castigar de acuerdo a la justicia venezolana, porque en Venezuela queremos paz, no al terrorismo de Iván Duque en Venezuela, no al terrorismo, paz. Reciente que el comandante Hugo Chávez, soberanía, es también el 4 de febrero el epicentro de la reconciliación y del... Bueno, miércoles 5 de febrero, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Alberto Arreaza Montserrat, criticó la arrogancia y charlatanería del presidente Donald Trump con motivo del discurso del Estado de la Unión que Trump dirigió al Congreso de Estados Unidos y calificó su retórica como intervencionista, guerrerista, supremacista e irrespetuosa. Caracas, ministro de Relaciones Exteriores Jorge Arreaza, llegando a la conferencia de prensa que brindó con mucha presencia. 50 segundos. Oficial del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. En un agonizante esfuerzo por revivir la ya fracasada estrategia de cambio de gobierno por la fuerza, apegado a un guión prefabricado, en medio de un espectáculo electoral circense y haciendo uso de un discurso lleno de mentiras, chauvinismo y declaraciones supremacistas, Trump ofende e irrespeta al pueblo venezolano al proferir violentas amenazas contra su integridad y contra el gobierno constitucional, legítimo y democrático del presidente Nicolás Maduro Moros. Los Estados Unidos, plaga de miserias, nuestra América. El gobernante estadounidense, en una delirante y arrogante alocución en la que parecía resucitar el ya caduco destino manifiesto, reiteró su desprecio por la paz, por el derecho internacional, por la vida y en particular su desprecio hacia la soberanía de Venezuela, contando con la vergonzosa complicidad de quienes se dedican a vender la patria a cambio de las humillantes migajas que les arroja su jefe, el señor Trump, dependiendo de su estado de ánimo. Bueno, hablamos del doctor Reinaldo Bolívar, director fundador del Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, doctor honoris causa de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de la República de Congo, magíster en Economía Internacional, especialista en Relaciones Internacionales Contemporáneas, internacionalista, medalla de oro de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, profesor asociado de la Universidad Central de Venezuela, escritor con 10 libros publicados en temas internacionales de historia y literatura, conductor de programas en medios de comunicación, y aquí lo tenemos, y nos hablará de Venezuela, los 15 años de la Agenda África, Plan Estratégico de Política Exterior con África de la República Bolivariana de Venezuela, tal vez plan de acción más exitoso de acercamiento y celeridad, operatividad en política internacional que haya implementado jamás Venezuela. Bueno, más que bienvenido, querido amigo, y un gusto y un honor tenerte nuevamente por acá. Gracias, Walter. Asiento, por favor, y todo el tiempo es tuyo porque toda la experiencia que tienes, que no es transferible, pero los conocimientos sí nos hacen decir, yo hago mutis y dinos la realidad en que estamos planteados de acuerdo a tu intensísima agenda. Sí, bueno, gracias por la invitación. Justamente este año se cumplen, como bien decías tú allí en la introducción, 15 años de la Agenda África. Su nombre exacto, Plan Estratégico de Acción con el Continente Africano, que, bueno, comienza en el 2015, en el 2005, con el presidente Hugo Chávez, en ese momento de canciller Ali Rodríguez Araque, ya desaparecido, luego sucedido por el presidente... Muy querido Ali. Muy querido, luego sucedido por el presidente Maduro en su rol de canciller a partir del 2006 y hasta el 2012. En el 2005 se produce algo trascendental para la política exterior de Venezuela, que fue la mega reestructuración que se hizo en la Cancillería.
La Cancillería de Venezuela hasta el 2005, tú bien la conoces, Walter, era una cancillería que respondía a un modelo gomecista, el mismo modelo de 1908, las mismas direcciones, departamentos, jefaturas. El mundo había cambiado en la Primera Guerra Europea, llamada Mundial, de 1914 al 18. Aparecieron nuevos países, nuevos estados-naciones, y Venezuela permaneció igual en su política exterior, como se atendiera a Europa, a Estados Unidos, principalmente a las grandes potencias. Y el mapa de Europa había cambiado después de la También guerra. había cambiado el mapa de Europa, pero el mapa de África y de Asia cambia luego en la Segunda Guerra Europea, la Segunda Guerra Mundial, cuando viene el proceso de descolonización de África gracias a los movimientos panafricanistas, a los movimientos de independencia, y aparecen entre el año 57 con la independencia de Ghana y hasta el año 93 con la independencia de Namibia, aparecen un total de 48 países, y Venezuela seguía comportándose casi tan igual a como 1908. Venezuela fue miembro del Grupo de los 24, el Grupo de Descolonización, y en el gobierno que va sobre todo desde Caldera I hasta Caldera II, se reconocen algunos países africanos. Pero cuando comienza la reestructuración de la Cancillería, cuando el presidente Chávez crea los viceministerios, los despachos de viceministros, uno para Asia, Medio Oriente y Oceanía, otro para América del Norte, otro para Europa, otro para África, nosotros prácticamente desconocíamos a más de la mitad de los estados-naciones africanos. Podríamos hablar de algunos asiáticos, pero nos correspondía a nosotros, que nos llamaron para integrar la comisión reestructuradora y luego para ser viceministros, nos correspondió el caso africano. Y nos conseguimos con un Estado realmente que reflejaba la discriminación a la cual había sometido África y la afrodescendencia como tal. Un país que solo tenía 8 embajadas, casi desoladas, porque África era vista como un sitio para que los diplomáticos fuesen castigados. Yo recuerdo cuando se me encomendó la misión de llevar nuevos embajadores, yo hablaba con algunos amigos míos y les decía, mira, profesor, licenciado, doctor, para que nos acompañe con una embajada en África. Algunos me decían, pero no hay en Europa, no hay en otra parte. Entonces, había un miedo. Era considerada la Siberia el lugar de castigo. Entonces hubo, primero que hacer un diagnóstico de qué había en África, darla a conocer, la cantidad de minerales. Cualquier mineral de que tú tengas ideas, Walter, está en África, de 1 a 10. El petróleo, un 20% de producción petrolera, de reservas petroleras, tierras fértiles, la segunda reserva hídrica del planeta Tierra, con unas luchas importantes por el socialismo, por ejemplo, que nosotros nos adentramos en el socialismo del siglo XXI, pues los africanos habían tenido socialismo africano. Cuando apenas se independiza Ghana, Kwame Nkrumah se declara socialista, y luego Sékou Touré. Eso fue un batacazo. Un batacazo, sí. Y ellos, no era esperado esto, pero los africanos en sí tienen un germen de comunidad, del comunismo propiamente dicho, de vivir en colectivo, y se les hacía fácil adoptar políticas de vivencia común. Entonces todos dijeron, vamos a un socialismo a lo africano. Se independizó Guinea, capital Conakry, con Sékou Touré, se tomó el socialismo. Se independizó la Guinea-Bissau de Amílcar Cabral y tomó el socialismo. Así otra, la Burkina Faso de Sankara. Fueron adoptando el socialismo. La Tanzania de Julio Nyerere, muy citado por el presidente Hugo Chávez, el que presidió la Comisión del Sur, el Egipto de Nasser, socialista, tremenda labor la de Nasser, ¿no? Y le costó lo que le costó, ¿no? Igual que Gaddafi. Lo envenenaron, la Libia de Gaddafi, socialista. Entonces hubo todo un movimiento socialista en África que solo fue acabado a partir de la muerte, de los magnicidios de estos personajes históricos, incluyendo el último de ellos, Muammar Gaddafi, asesinado por la OTAN, asesinado por Estados Unidos, asesinado por Francia. Ese diagnóstico lo hicimos
Y la conclusión era, hay que acercarse a través de varias estrategias multisectoriales, a través de la estrategia cultural, la estrategia económica. Lo cultural fue importante. Nosotros, por ejemplo, en el 2005, después de hacer varias giras, de ir a Naciones Unidas a encontrarnos con los africanos, porque los grandes sitios donde estaban las embajadas africanas eran y son Naciones Unidas, bien sea Nueva York, bien sea Ginebra, bien sea Kenia, países grandes, potencias, en el caso de Estados Unidos, tiene casi todos los embajadores africanos, la misma Francia, China, Brasil. Nos acercamos allí para buscarlos, para ir a su encuentro, para explicarles como hermanos por qué habíamos estado tan alejados, a pesar de que hacía unos 2, 3 siglos los habían traído por barco y los habían esclavizado aquí, y ese esclavismo sirvió para que nos relevaran a nuestros hermanos y hermanas indígenas originarios, los relevaran en las luchas contra la usurpación del Imperio Español, porque fueron los que tomaron el testigo, los africanos y sus descendientes. Fuimos a explicarles eso, fuimos a hablarles de eso, fuimos a hablarles de lo común, fuimos a decirles que aquí había música africana, que había comida africana, que había alimentación, gastronomía, que había agricultura. Tú sabes, Walter, que gran parte del aparato productivo venezolano, originario, tradicional, se sustenta en tradiciones africanas. El cultivo del arroz, por ejemplo, el cultivo de los tubérculos, por ejemplo, entre otras cosas. Fuimos a explicarles eso y a decirles, vamos a acercarnos, vamos a unirnos en la solidaridad. Hicimos un gran festival con los pueblos de África en el año 2005 y trajimos 16 naciones de África, en el entendido que pueblos de África son los africanos y su diáspora. Tú sabes que el panafricanismo de Marcus Garvey decía, todos somos africanos si descendemos de África. Entonces los caribeños son africanos, los venezolanos, las venezolanas son africanas porque descendemos de África. Ese era el concepto de pueblos de África, todos somos pueblos de África. Y nos fuimos acercando, fuimos viendo que hacían falta embajadas, que hacían falta diplomáticos. Y que había otra madre patria. Y que había otra madre patria, como dijo el presidente Chávez, que era África, la otra era una madrastra. Se ordenó, se hizo una planificación de embajadas estratégicas, pasamos de 8 a 18, pero no por pasar, sino para atender a todos los países, y se hizo una gran campaña, una gran misión, yo diría una misión embajada, que era abrirlas, y luego también establecer relaciones diplomáticas. La Quinta República en 40 años había establecido relaciones con 27 países. Nosotros en solo 3 años lo hicimos con los otros 27 países. Por eso yo pienso que hoy los que estudian la diplomacia venezolana, las relaciones internacionales, deben estudiar en las escuelas de estudios internacionales, en las escuelas de estudios políticos, en los posgrados de Derecho Internacional, esa política del presidente Hugo Chávez hacia el África, que se llamó justamente Agenda África, y que tuvimos nosotros el orgullo de diseñar y, digamos, el beneplácito para implementar con cancilleres emblemáticos, en ese caso el presidente Ali Rodríguez, el canciller Nicolás Maduro, que tuvo 6 años antes de ser vicepresidente y ahora presidente de la República. Era desplegarse literalmente por el continente africano para que eso rindiera frutos. Esto se apuntaló. Hay 2 eventos importantísimos en la vida del presidente Hugo Chávez con África, que son eventos con el sur, porque cuando hablamos de África, Walter, no estamos hablando solo de ese continente, estamos hablando del corazón de las relaciones sur-sur, del corazón del grupo de los no alineados, del corazón del grupo de los 77, del corazón de la conferencia de la Cumbre América del Sur, países árabes, de la Cumbre América del Sur, países africanos. Estamos hablando de un continente que hoy en día ahora tiene 55 países, porque en el 2011 se independizó Sudán del Sur, que se desprendió de Sudán, un continente que significa el 70% de los temas que se tratan en Naciones Unidas y que significa un 30% de los votos en Naciones Unidas y en el sistema, porque el sistema es no solamente las Naciones Unidas, el sistema es la FAO, el sistema es el Consejo de Seguridad, es el Consejo de Derechos Humanos, es el ECOSOC, es el UNICEF, es UNESCO, donde gracias normalmente al apoyo del voto africano, nosotros hemos conquistado puestos claves en estos organismos. Venezuela incluso hoy que hay esta confrontación, tú presentabas allí
el autoproclamado que estaba sentado en las graderías, al final por allá, ¿no? Dice alguno esperando un jonrón. Resulta que hay dos bloques importantes, o tres bloques importantes en el apoyo hacia Venezuela. Y ese bloque son los países del Caribe, los países árabes y los países africanos, de los cuales 10 de esos países pertenecen a la Liga de Estados Árabes. Se rompieron los esquemas de la vida viendo la norte-sur, ¿no? Y eso crees a partir del comandante Chávez, ¿no? Es a partir de Chávez. Y tú eres el responsable de la mayoría de esos gestiones. Nos tocó a nosotros. Tienes ese alto honor, estás en la historia. Sí, nos tocó a nosotros. Pero hay que seguir haciendo. Guariqueños, paisanos de Juan Germán Rocio Nieves, el primer canciller de la República. Somos del Guárico, de los tiznados, como era Rocio. Entonces nos tocó a nosotros, por la historia, por el llamado de Hugo Chávez, poder dar esa contribución a la República. Y a mí me llena de orgullo que uses el liqui-liqui. El liqui-liqui guariqueño, sí. Que por cierto, en la segunda cumbre América del Sudáfrica, te hablaba de esos hitos. Hay un primer hito, que es la séptima cumbre de la Unión Africana, el 1 y 2 de julio, en Gambia, Banjul, Gambia. En el mapa africano, allí está la cabeza de África, allí está Banjul. El presidente Hugo Chávez fue allí, exclusivamente a hablarle a los jefes de Estado y de gobierno de África. Fue el primer presidente no africano que se dirigía a los países, a los jefes de gobierno africanos. O sea, ellos hacían su cumbre, pero el presidente Chávez fue invitado allí. Habló, lanzó lo que hemos llamado el discurso de los polos del sur. Allí nació la idea de Telesur, o la hizo públicamente, la idea ya la tenía, por supuesto, pero la lanzó. Telesur, Radiosur, la Universidad de los Pueblos del Sur. Voy a citarlo a él. Telesur era la idea de Walter, y tener satélite propio para tener soberanía era la idea de Walter. Pues la lanzó allí, la hizo pública y dijo, hay que tener una televisora para vernos, para escucharnos y para vernos, una radio para escucharnos, un Banco del Sur. Yo hoy en clase con mis estudiantes, estudios internacionales, le decía que la banca internacional, la banca regional en nuestra América es muy débil. Es muy débil, no es una banca que atrae grandes depósitos ni que da grandes préstamos. Y el presidente Chávez tuvo la idea, dos grandes ideas. La del Banco del Sur, que lamentablemente por las circunstancias políticas en Brasil, en Argentina de aquel momento, luego en Ecuador, no cuajó. Iba a ser el gran banco de inversiones y de desarrollo de nuestra América. Y el otro banco, que pequeño pero va dando sus pasos, el Banco del ALBA, que es un ejemplo de banca internacional o de banca regional. El presidente Chávez lanzó allá en África la idea de un Banco del Sur para toda la África, para toda Asia, para toda nuestra América. Necesario, porque ¿dónde van nuestros capitales, nuestras reservas? A los bancos europeos, a los bancos japoneses, a los bancos estadounidenses y a otros bancos de grandes potencias. Por eso nos bloquean y nos congelan, nos sancionan y se quedan con nuestro dinero atrapado en esos bancos. Fíjate la idea revolucionaria y visionaria de Hugo Chávez. Luego, el presidente Chávez lanza una idea que ojalá la rescaten, que es la idea de la Universidad de los Pueblos del Sur. No es una universidad física, Chávez decía, los jóvenes, las jóvenes de África, de América, de Asia, necesitan acceder a la educación, que cada universidad de nuestros pueblos, cada universidad de nuestros países tenga cupos disponibles para ellos bajo la figura de la Universidad de los Pueblos del Sur. Él hizo su granito de arena cuando crea aquí la ELAN, la Universidad Latinoamericana de Medicina, donde han venido no menos de unos 600, 700 estudiantes africanos y africanas, tengo entendido que siguen llegando, también como los tienen los cubanos. Eso es lo que quería Chávez, una universidad donde vaya nuestra gente, una televisora donde podamos vernos, que la Telesur, el Radiosur, es decir, el discurso de los pueblos del sur. Y el segundo gran hito es la segunda cumbre América del Sur-África, que se cumplieron en septiembre de 2019, se cumplieron 10 años de esta cumbre. Fue un tremendo esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo impresionante. Sin precedente. No sigue teniendo todavía parangón. Vinieron gobernantes de toda América del Sur
y de toda África. Lo que dolió además fue el poder de convocatoria, ¿no? Sí, y luego, como vieron que la cosa iba en serio, eso aceleró el ataque contra Libia, porque ahí estuvo Gaddafi. Gaddafi estuvo allí, el presidente le entregó la espada del Libertador. Gaddafi propuso nada menos y nada más que una OTAS, una organización de tratado del Atlántico Sur, para que las comunicaciones, para que la tecnología, los barcos, los aviones pasaran por el sur y no por el norte como es hoy. Era revolucionario. Y eso venía. Por ejemplo, aquí venía una línea aérea que iba a venir desde Trípoli a por la mar. Todo se acabó. Era la Unión África-Venezuela, África-Suramérica. Esa es la Agenda África 2005, que tiene 15 años. De ahí nació el Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, que cumplió 9 años recientemente y que apuntala el conocimiento, que apuntala el pensamiento crítico, que apuntala la política, lo que llaman la fuerza pensante. Entonces, Walter, creo que amerita estudio. Hay un libro que escribí que se llama Venezuela-África, las nuevas relaciones, paradigma de la cooperación sur-sur. Espero que nos lo mandes. Te lo voy a mandar. Pero además lo hubieras traído y lo estábamos mostrando sí, aquí. Estaba pensando es un minuto para el cierre. Sí, te toca a ti. Este minuto lo aprovecho para hacer ese llamado a Venezuela, a nuestro gobierno, a los gobiernos de África y de América, a crear instituciones pensantes como son los institutos de investigación para estudiarnos entre nosotros, para estudiar a las potencias, para estudiar a Estados Unidos, a Irán, a China, a Rusia, porque debemos estudiar, debemos analizar críticamente y estratégicamente para prevenir y para armar estrategias, como fue el caso de esa Agenda África que este año cumplió 15 años. Y hoy recuerdo con emoción cuando hablaste del coronel Gaddafi, que fue el primer líder africano que me invitó a su país y fue inolvidable la experiencia, ¿no? Después recorrí todo el Magreb, no pude hacer más, pero los que hemos pasado por ahí sabemos lo que ha costado cada gesto, ¿no? Bueno, yo quisiera comprometerte para programas futuros, como siempre has sido, eres un invitado permanente, y es nuestro deber servir de plataforma, primero porque honrar honra, y segundo porque lo que ustedes están haciendo es un trabajo monumental y no aparece suficientemente reflejado en otros medios, ¿no? Así que te conmino a que vuelvas en cualquier oportunidad que tengas tiempo, y nuestro coordinador, que es un profesional de esos de cumplir con los tiempos, nos dice que se acabó. Gracias. El nuestro por ahora. Por ahora, como dijo el presidente Chávez. Sí, señor. En el C4 de febrero. Sí, señor. En 1992. Y marcó la historia y lo cumplió. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Debo agradecer la producción de la doctora Alida Sanoja Maneiro, que siempre hace los contactos con los amigos que apreciamos y que tienen mucho que seguir aportando. Disponga usted de las cámaras, señor director.